y ellos nos van a hablar de lo que ya introdujimos al principio, que era la personalidad y esos temas que muchas veces pasamos por alto, pero que son también muy importantes a la hora de diseñar experiencias de usuario en el tema de chatbots. Creo que también nos van a contar luego una cosa interesante sobre la publicación que han hecho hoy, ¿no? Así que bueno, seguro que va a ser una charla muy interesante y yo creo que el producto que ellos tienen y la forma de trabajar que tienen es muy innovadora. Así que yo creo que la gente que habéis venido hoy aquí, que vais a poder percibir de primera mano lo que se está haciendo, porque lo que ellos están haciendo me parece casi estado del arte, por así decirlo. Así que sois los primeros que vais a poder disfrutar de esto. Bueno, un aplauso para ellos. Buenas tardes, ¿me oís bien? ¿Sí? A ver. Bueno, lo primero de todo, buenas tardes otra vez. Gracias por dedicar 20 minutos de vuestro tiempo a escuchar lo que os vamos a decir y gracias a la organización por invitarnos. Venimos a hablaros, Nieves y yo, de sistemas conversacionales y sobre todo de aquellos que tienen personalidad o cómo la personalidad y las emociones pueden aportar valor en este campo. A ver si... ¿Podemos? ¿Sí? Vale. Y os preguntaréis, ¿por qué vienen ellos a hablar de esto? Pues en el caso de Nieves, lleva desde el año 2009 en la Universidad de Granada investigando en procesamiento en lenguaje natural, sistemas de diálogo particularmente, y bueno, tiene papers, bueno, ha escrito sobre temas de personalidad aplicada a sistemas de diálogo desde entonces, y en el año 2013 se incorporó al área de innovación de Viva, que yo dirigía. Hemos estado allí yo desde el 2012, y en Viva lo que hacíamos era explorar áreas tecnológicas con el objetivo de estar 2 o 3 años por delante de lo que la empresa del grupo BVA iba a demandar. ¿Okay? Era sobre todo centrado en investigación de nuevas tecnologías. ¿Qué ocurre? Que hace 2 meses, hace un poco más de 2 meses, decidimos tomarnos una excedencia y empezar un año sabático. Aparte de viajar, de descubrir cosas nuevas, evidentemente tenemos un problema que somos unos junkies de creación de producto y nos hemos dedicado casi todo el rato, aparte de descubrir sitios nuevos, a crear productos que nos apetecía. Porque nos apetecía en modo bootstrapping y empezar a emprender. En octubre creamos chatbottest.com, que os animo a entrar. Jesús Martín, que está en el público, creo, que lo he visto pasar antes, diseñó una serie de preguntas, 120 preguntas, para ayudar a evaluar chatbots desde el punto de vista del usuario. Está en inglés, eso sí. Y nosotros nos encargamos de ayudar a validar esas preguntas. Es una guía open source que podéis contribuir y bueno, estáis invitados a ello. Y hicimos una extensión de Chrome que ayudaba y te guiaba en el paso de validar, hacer esas preguntas en Telegram y Facebook Messenger. Es gratuito, podéis probarlo. Y en noviembre empezamos a crear Nice.chat, que es un producto orientado a ayudar a crear personalidades en chatbots, ¿vale? Con un enfoque un poco diferente. ¿Por qué hacemos este tipo de productos? Porque realmente hemos descubierto que hay pains, digamos, en el proceso de creación de chatbots y sistemas de conversación. Y son 2 herramientas que creemos que a nosotros nos hubieran venido muy bien cuando antes habíamos estado haciendo temas de chatbots y sistemas conversacionales. Nice en particular, lo que os comentaba es eso, te ayuda a crear y añadir personalidad con el objetivo, primero, que queremos validarlo, ayudar a ampliar y aumentar el engagement de los usuarios con el servicio, ¿vale? Luego os hablaremos un poco más de eso. Y en particular el tema de personalidad y emociones viene al hilo de Affective Computing. No sé si lo habéis escuchado, el término es académico, el MIT tiene un área de investigación sobre este tema y sobre todo para crear vínculos y relaciones con las personas. Nosotros pensamos que evidentemente las personas somos animales emocionales. Desde que nacemos incluso tendemos a coger cariño a objetos inanimados, a tu coche, etc., ¿no? Entonces, creemos que evidentemente con la tecnología esto es importante. Y en el fondo, al final, lo que nos pasa, y esto viene al hilo también de lo que ha comentado Cristina,
la diferencia entre las expectativas que tenemos todos, que nos hemos construido, versus la realidad, pues es abismal, ¿no? La ficción, la ciencia ficción, es la que nos ha inspirado, la que nos ha ayudado y nos ha construido esa imagen que tenemos todos de las posibilidades. Pero en nuestra experiencia profesional esto es enorme. La diferencia entre eso y las capacidades técnicas reales es brutal, hay bastante diferencia. Y particularmente que luego nosotros mismos no sabemos explotar todas las capacidades técnicas que tenemos, ¿no? Y todo el conocimiento. Entonces, lo que se hace es una pequeña parte y pocas de ellas coinciden realmente con la imagen que tenemos de la ciencia ficción, ¿no? Si hacemos una perspectiva rápida en el tiempo y ponemos en dos ejes la ficción y la realidad, en la ficción, por poner algunos ejemplos, hemos visto a HAL 9000 en 2001, año 68 la novela, 69 la película, Ha llovido, Kit en el año 82, el año que yo nací, inspiración para mí, pero si todos conocéis El coche fantástico, a lo mejor no todos, pero bueno, si veis la serie ahora es terrible, pero el concepto era bastante bueno. Samantha de Her, que lo comentaba también Cristina, exploró un poco más el área y un poco los límites hasta bueno, crear vínculos muy extremos, ¿no? Y nos ha hecho pensar mucho. Pero es que en la realidad, desde Liza en el 66 o Parry, que era una evolución en 5 años, pero ya tenía una personalidad de esquizofrénico, entonces tenía conversaciones bastante curiosas, no hemos evolucionado demasiado, ¿no? Entonces, Smarter Child, que es un ejemplo, no sé si los conocéis, ¿os suena Smarter Child? ¿Alguno suena? Pues era una empresa, Active Body, creó Smarter Child en 2001 y fue el chatbot con mayor repercusión a nivel de usuarios de la historia. Creo que si alguien sabe más de cifras, no hay un chatbot a día de hoy que haya superado en usuarios a Smarter Child. Llegó a millones de usuarios y luego os voy a poner un vídeo, un fragmento de un vídeo de su creador. Y digamos que su gancho era la personalidad, ¿vale? Ha llovido también, han pasado 17 años casi desde que lo lanzaron. Y a día de hoy es verdad que tenemos Google Assistant, que tiene personalidad, no sé si lo habéis utilizado, pero bueno, tiene sentido del humor incluso, etcétera, luego lo comentamos. Y Replica.ai, que ¿a alguien le suena Replica.ai? Luego voy a enseñar, por allí arriba algunos. Lo lleva al extremo también, el tema de la personalidad y aprender del usuario. Lo del coche fantástico es curioso porque, pensando y razonando sobre ello, si hubiese tenido que apostar qué llegaba antes, el coche autónomo, los smartwatches o un sistema con el que hablaba un poco fluido, quizá no hubiera acertado, ¿no?, en la apuesta. Pero evidentemente el coche autónomo parece que está más cerca que tener un kit con el que hablas de manera fluida, como si fuese una persona, ¿no? Una anécdota sobre eso, en la historia original, el coche no iba a tener personalidad y el actor que le ponía la voz aceptó el papel solo porque le dejaban darle cierta personalidad. O sea que, para que veáis, y en principio fue una de las cosas que hizo que la audiencia cogiera más cariño al personaje del coche fantástico en la serie, ¿no? Her lo llevaba al extremo, nos ha hecho pensar, no sé si alguien no ha visto Her, pues entonces no digo nada, pero os animo a verla y que os haga pensar también de lo que nos queda para llegar a ese punto, ¿vale? Y Smarter Child, es lo que os comentaba, es lo que os decía, explotó un poco el origen de las aplicaciones de mensajería instantánea a principios de siglo y digamos que el autor anima en una charla del año pasado a introducirle personalidad. A ver si se oye. No se oye. No se oye el vídeo. Es un fragmento. Apuntaros o buscad el vídeo si queréis. Bueno, pues entonces, lo que comenta, bueno, era un chatbot que vendieron bueno, se ve un poco el vídeo. Like brands have a soul, give your bot a personality, your brand's personality. Give it a soul. Vale. Microsoft ultimately bought Smarter Child. Yo creo que sí. Bueno. Ups. Bueno, os lo comento, ya hemos perdido el fragmento. A ver.
No. by what's happened here, something very much bigger that keeps you going. So I can say that. Bueno, lo que comenta Robert en la presentación es que si él tuviera que volver a hacer chatbots ahora, los volvería a hacer con personalidad y anima a todo el mundo a hacerlo, porque en su frase en particular, que es esta, es si las marcas tienen personalidad, los chatbots también, al interactuar con sus usuarios, deben tener un alma también, ¿no? Es un poco un resumen. Ellos hacían particularmente chatbots para marcas. Entonces, por eso este aprendizaje. Microsoft compró Smarter Child en 2006 por 40 y pico millones de dólares y no he encontrado la referencia, pero creo recordar, si alguien lo conoce o lo ha visto también, que Microsoft, cuando compró el chatbot, lo primero que hizo fue quitarle la personalidad y fue como el principio de la decadencia de este sistema, ¿no? Si ves vídeos de Smarter Child funcionando, no es mucho mejor, evidentemente, está un poco a la altura de lo que podemos hacer hoy en día en los mejores chatbots. Pero digamos que para él el gancho era la personalidad, 100%. Si insultabas a Smarter Child, te decía que te obligaba a disculparte para continuar hablando con él. Ese tipo de cosas, ¿no? Era bastante llevado al extremo. Eso es lo que a Microsoft les costó aceptar y lo quitaron. El caso de Google Assistant. No sé si habéis leído el artículo de Wired que comenta el caso de esta mujer que contrataron de Pixar para darle personalidad y el carácter afable a Google Assistant, ¿no? Y es una de las cosas que es cierto que si lo comparas con otros sistemas te llama la atención de Google Assistant o de Google Home en particular, ¿no? Os animo a verlo y a leerlo. Replica.ai. Este es el que os comentaba. No sé si yo lo he podido probar porque me apunté al principio de los tiempos cuando lanzaron el producto. Pero si os fijáis, estos son capturas de su aplicación en Apple Store. ¿Qué hace Replica.ai? Con lo mismo que dice el nombre, intentar hacerte una réplica de ti mismo en chatbot. ¿Okay? Entonces, poco a poco te va haciendo preguntas, va aprendiendo de tus respuestas, te ayuda, la parte de juego aquí es que te ayuda a hacer un diario de tu vida, te hace preguntas para que te acuerdes de los mejores momentos, si te has sentido bien o mal, etc., ¿no? Pero con ese tipo de contenido, al final, también te propone qué tipo de personalidad cree él que tienes tú, ¿vale? Entonces, para que veáis un poco qué tipo de productos están saliendo. Es un poco extremo, pero es una vía también para llegar a aprender de los usuarios o de las personalidades. Y ahora viene lo guay, que es cómo dotar a un sistema conversacional de personalidad y de emociones. Nieves. Bueno, los ejemplos también son guay, ¿eh? Pero efectivamente, yo creo que después de ver todo esto os preguntaréis, vale, esto está muy bien, pero ¿cómo lo puedo yo integrar en mi chatbot? ¿O cómo puedo aplicar esto a un chatbot real, ¿no? Pues lo primero que hay que plantearse ahora es qué elementos clave tenemos que tener en cuenta para diseñar este sistema conversacional. El primero de todo es el objetivo. Este no es el menos importante y yo creo que muchos de los chatbots de hoy en día pecan de que no tienen un objetivo claro. Nuestro chatbot o nuestro sistema conversacional está orientado a llevar a cabo una transacción, es decir, como el ejemplo, por ejemplo, de ayudar a un speaker, tiene un objetivo muy claro, realiza una serie de funcionalidades, ¿vale? Eso es un sistema conversacional transaccional. O en vez de eso, nuestro sistema pretende conversar simplemente con el usuario, ¿no? Ya no solo conversar, ¿quieres crear tú con tu sistema un vínculo concreto con tus usuarios por algo concreto? Plantéatelo también, ¿no? O incluso, lo mismo, quieres diseñar un bot o un sistema conversacional que mentorice y ayude a una serie de usuarios, por ejemplo, unos alumnos en una asignatura de la carrera, ¿no? El siguiente punto es la personalidad. Dentro de la personalidad tenemos diferentes rasgos que definen esa personalidad. Está muy bien plantearse qué tipo de rasgos quieres que tu sistema tenga. Además de eso, si quieres que tenga ciertas actitudes frente a cosas. Imaginaos, quiero que mi sistema sea súper fan del Atlético de Madrid, ¿no? ¿Y qué estados de ánimo y emociones puede ese sistema llegar a tener
A lo mejor quieres que que pase por cualquier estado de ánimo o por cualquier emoción, ¿no? Como los seres humanos hacemos, ¿no? Pero ¿por qué digo esto? Porque plantearse esto ayuda al tercer punto, y es definir el comportamiento que tu sistema va a tener. ¿Va a ser capaz de gestionar las emociones, las suyas y las de los usuarios? ¿Va a ser capaz de empatizar, como decía Cristina antes? Aquí empatizar es entender perfectamente las emociones de ese usuario, ¿no? Y poder, pues quizás darle consuelo, ¿no? O algo así. O el tercer punto, adaptarse. ¿Es capaz de adaptarse a situaciones en las que los usuarios se enfaden o se frustren? Ahí es muy importante que seamos capaces de conseguir diseñar qué va a hacer nuestro sistema, ¿no? O si va a reaccionar en vez de ponerse a pensar. Imaginaos, le pedimos alguna consulta y ya sabe que esa consulta no es capaz de dártela, pues que reaccione de alguna manera más simpática, ¿no? Todo esto nos ayuda. El primer paso, después de plantearse todo esto, es al lío, ¿no? Vamos a crear y modelar esa personalidad. Aquí hay, así a grandes rasgos, dos alternativas posibles. La primera, que no menos importante, es aplicar redes neuronales con un corpus de conversaciones, ¿vale? Aquí, tener en cuenta que para cada rasgo que queramos definir necesitamos bastantes conversaciones, ¿no? La siguiente alternativa, que no por ello es menos importante, es aplicar reglas y definir modelos mentales. Con esas reglas y modelos mentales lo que hacemos es que estamos transmitiendo teorías y modelos de la psicología. O, por ejemplo, en el ejemplo de Google Assistant, han contratado a esta chica, Emma Coates, para que ella defina qué reglas va a tener de personalidad ese Google Assistant en este caso, ¿no? Voy a beber agua. Vale. Ahora que tenemos claro por dónde vamos a empezar, si tenemos conversaciones y vamos a aplicar redes neuronales o no, o nos vamos ahí al mundo de las reglas, ¿vale? Una reflexión. ¿Cómo nos expresamos, no? Pues está el mundo más textual, ¿no? Escribimos mensajes. Ahí, ¿cómo nos expresamos? Expresamos emociones pues con emojis, como decía Cristina antes. Simplemente con el texto, con las expresiones que utilizamos, ¿no? Nuestro sistema va a ser capaz de expresarse igual, va a ser capaz de expresar emociones con emojis, con imágenes, con GIFs, con memes, todo eso hay que planteárselo, ¿no? Y es que un sistema conversacional no es solo texto, también es voz. También podría ser un robot con el que estamos interactuando y con el que, además de hablarle, él es capaz de vernos y reconocer en nuestras facciones o en nuestras expresiones gestuales si estamos un poco más frustrados o no, ¿no? Bueno, aquí como ejemplo, para que podáis llevaros algo si queréis implementar vosotros en vuestra casa, os vamos a contar muy así a grandes rasgos qué arquitectura hemos implementado en NICE, el producto que os contábamos antes, ¿no? Aquí son tres cosas. La primera, entender al usuario y detectar qué emociones está sintiendo, ¿vale? Esto ya es un reto de por sí. Pero imaginaos, ante un gracias y un emoji de una sonrisa, sabemos que nuestro usuario está alegre, ¿vale? O por lo menos planteamos que lo está. Lo siguiente es que nuestro sistema... Ahora, vale, me he adelantado. Sea capaz de, con su modelo mental, evaluar qué va a hacer y actuar. Para ello necesitamos dos cosas súper importantes en nuestro modelo mental. El primero es esa personalidad. ¿Qué características de esa personalidad va a tener nuestro sistema? Pues aquí vamos a querer que nuestro sistema sea educado y amigable. Aquí abajo os pongo dos modelos diferentes de personalidad, de teorías de personalidad, que son muy interesantes a la hora de elegir qué rasgos queremos que tenga, ¿no? Y no solo eso, queremos que gestione emociones, ¿vale? Aquí, pues, nuestro sistema ya está optimista. ¿Qué quiero decir con esto? Que le están saliendo las cosas muy bien y está contento. Él piensa que lo va a petar, que todo lo demás va a seguir saliendo bien. Y además está contento porque su última interacción también ha salido correctamente, ¿no? Toda esta parte de gestión de emociones, os animo a que investiguéis un poco más sobre Plutchik y su rueda de emociones, ¿vale? Que es una buena manera de definir en una máquina de estados ese paso y esa gestión emocional.
Y que no se nos olvide, es súper importante para que nuestro sistema no parezca bipolar o una mala Dory, ¿vale?, que tenga memoria y que sepa gestionar el contexto. Ahora, una vez que ya sabemos que nuestro sistema es educado, amigable y todo le está saliendo muy bien, sabe que el usuario le está agradeciendo algo, él es muy educado y va a responder y expresar emociones. ¿Qué va a hacer? Va a decirle de nada de manera agradecida y, como es amigable, le va a responder también con un emoji, ¿no? Para que veáis cómo este tipo de arquitectura nos puede ayudar a que nuestras personas, nuestros usuarios se encuentren con sistemas más empáticos o más humanos, ¿no? Pero, vale, esto está muy bien, cajitas, alto nivel, ¿no? ¿Qué beneficios me puede aportar a mí darle personalidad a un sistema conversacional, ¿no? Nosotros, así, después de hablarlo mucho, lo resumimos en 2 puntos. El primero es que es súper importante crear vínculos entre persona y el sistema, porque el sistema no es un bot. El sistema representa tu marca, representa tu producto, representa tu organización. En muchos casos tú vas a querer generar vínculos con tus usuarios, con las personas a las que las va a ayudar, ¿ok? Y el siguiente punto es que gracias a este tipo de sistemas tú vas a ser capaz de detectar y prevenir situaciones no deseadas. ¿A qué me refiero? Imaginaos, estáis detectando que vuestro usuario se está empezando a frustrar muchísimo. Él quiere conseguir el tren, está en la página de Renfe, tiene un bot, quiere conseguir un billete de tren y no es capaz de sacarlo, ¿no? ¿Por qué no detectar ese tipo de situaciones y gestionarlas? O, mejor aún, imaginaos que vuestro bot, en vez de transaccional, es conversacional, pretende ayudar a la gente. Si en situaciones críticas en las que la salud de esa persona puede verse pues, perjudicada, ¿por qué no ser capaz de detectar esa situación y poder ayudar, ¿no? Y aquí ya empezamos a hablar de retos. Todo esto es muy bonito, pero es bastante difícil, ¿no? El primer reto, y lo hemos llamado reto 0 porque en realidad hay bastante ya recorrido en este sentido, es la comprensión de manera fiable de las emociones de las personas. Y a lo que nos queremos referir sobre todo es que conseguir fiabilidad es muy complicado, sobre todo si te centras en un canal, como pueda ser solo el texto. Aquí quizás aunar varios canales te puede ayudar a que esa fiabilidad aumente, ¿no? ¿Y a qué me refiero con canal? Por ejemplo, Afectiva, no sé si conocéis Afectiva. Afectiva es una empresa, de hecho vienen de los de investigar del MIT, y Afectiva se dedica a entender expresiones y reconocer la cara de la gente, entender sus expresiones y entender qué emociones están sintiendo, para así diseñar sistemas capaces de ser más empáticos, ¿no? Si aunamos esto con texto o voz, ¿no?, podemos reconocer de manera más fiable qué está sintiendo esa persona. Bueno, otro reto es como veis, cómo trasladar teorías de personalidad y emociones a un sistema automático, por ejemplo, basado en reglas. Aquí el reto creo que pasa en muchas áreas, pero es ese reto de convergencia de un área de conocimiento que puede ser la psicología, donde realmente ni siquiera hay un estándar o hay muchas discrepancias dentro del mundo de la psicología con el mundo técnico, ¿no? ¿Cómo trasladar eso? Lo mismo que contaba Javier del mundo de la lingüística, perdón, con la tecnología también cuesta y hay mucho recorrido por hacer, ¿no? Pues aquí la psicología más otras áreas es un conjunto de cosas bastante difíciles. De las teorías que comentaba Nieves antes de Myers-Briggs o Ocean o las Big Five, esto la verdad es que es un mundo súper complejo con muchas combinaciones y trasladarlo a un sistema automático es un reto. De hecho, no hemos encontrado nada construido tal cual estas teorías llevadas a un sistema informático de software. No lo hemos encontrado. De hecho, un ejemplo que sí tiene más sentido es el de Parry, el que comentabas antes. Pero habrá un caso hecho que es, por lo que hemos intentado hacer NICE también, a día de hoy se tiende a dar personalidad de manera forzada o muy ad hoc, ¿vale? Para un caso. Y hay casos donde las
personalidades o se tienen que ajustar a cada usuario que está utilizando el sistema, por ejemplo, cómo adaptas y cambias el comportamiento, ¿no? El siguiente es, vale, si no tenemos esas reglas, porque ya hemos visto que es demasiado complejo trasladar tanta teoría a una implementación, ¿vale? Pues estamos en el caso que os comentaba al principio, bueno, pues con redes neuronales, ¿no? Y corpus de diálogo. Vale, pero es que si necesitamos tantos diálogos, esto es muy difícil de conseguir o incluso crear. Y ya no os estoy hablando de en qué idioma esté, porque si nos vamos al castellano ya... Pero bueno, hay como buen ejemplo, que lo comentaba Carlos al principio antes, esta réplica. Réplica en realidad, gracias a su juego, está consiguiendo que un montón de usuarios chatee, ya tienen conversaciones y encima están categorizando por rasgos de personalidad, ¿no? No han sido tontos. Y bueno, aquí como apunte, Facebook está avanzando mucho en la investigación de sistemas de diálogo. Están creando bastantes herramientas y las están liberando para que las podamos utilizar. Y aquí, por ejemplo, Parley es un framework para el research en esta parte de diálogo. Y aunque todas las herramientas tienen corpus con conversaciones y diálogo y tal, y tienen muchos datasets interesantes, aunque no he visto todavía nada de personalidad, pero por lo menos están avanzando bastante bien en este sentido, ¿no? Y luego, por último, el reto, esto es un poco más filosófico, que bueno, os invitamos a leer sobre ello, me lo descubrió Neves, de hecho, es conseguir el concepto de autenticidad en las relaciones entre personas y el software, en este caso, ¿no? Y no simplemente tener una personalidad que sea una imitación de una persona o intentar suplantar a personas, sino que llegar a tener esa autenticidad de tal manera que sabes que estás hablando con un sistema automático, pero aún así creas ese vínculo, ¿no? No por el hecho de que creas que tienes una persona detrás. O más allá del caso de sí, los niños. o crear autenticidad en las relaciones, porque, bueno, como decía antes en el GIF, no sé si os acordáis de la niña abrazando al robot. En realidad, ante este tipo de sistemas, la relación, el vínculo que nosotros generamos con estos sistemas sí es auténtico, pero es recíproco. ¿Seremos capaces algún día de que estos sistemas o tengan esa capacidad de generar un vínculo hacia nosotros? Aquí Sherry Turkle, en este paper, lo explica muy bien y se plantea esa autenticidad en la era en la que los niños de ahora, ¿vale?, están todo el rato interactuando con este tipo de sistemas y cómo les va a afectar ese tipo de relaciones y esos vínculos creados en los que no hay una reciprocidad real, ¿sabes? Es bastante interesante, os animo a que le echéis un ojo. Y ya por terminar, os invitamos, es la primera vez que lo hacemos, como os comentábamos antes, hemos creado nice.chat, es una aplicación que puedes entrar, crear una personalidad, elegir de 3 tipos que hemos creado por ahora, elegir el tipo de trait, darle algunos datos, edad, localización, hobbies, con qué le puede ayudar y testarlo. Lo puedes testar en la herramienta, editar expresiones de tal manera que encaje en la personalidad que quieres crear y, por último, por ahora lo hemos abierto para conectarlo a Chatfuel, de tal manera que simplemente conectándolo con Chatfuel te puede responder a las típicas preguntas de Smalltalk, que como si sois desarrolladores de bots, en este caso lo tenemos en inglés, eso sí, por ahora, pero si has hecho bots desde cero y quieres darle personalidad, tienes que definir el Smalltalk, que son todas esas expresiones de hola, cómo estás, de dónde eres, incluso de frases un poco salidas de tono, etcétera, intentar cubrir ese pain, ¿vale? Entonces, lo abrimos, podéis registraros libremente, probarlo y, eso sí, críticas constructivas es bueno porque somos pocos Está en beta. haciendo esto, simplemente por ayudar y por ahora podéis crear un único bot, ¿vale? Y si tenéis feedback o lo que sea de la herramienta podéis escribirnos libremente, ¿ok? Y muchas gracias. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Nieves y Carlos, por esta charla y por enseñaros lo último que estáis haciendo. Ahora os invitamos a los 4 ponentes a que salgáis por aquí y ahora sí, a hacer las preguntas y, bueno, Paul, si tienes la presentación por ahí.
la nuestra. ¿Dónde nos ponemos? Nos ponemos por ahí. Nos ponemos más en el medio. Bueno, en este evento, la última parte que tenemos, que llamamos Clinics, lo que hacemos es que podéis proponer cualquier tema. De hecho, incluso puede salir aquí una persona durante un minuto y bueno, pues proponer una idea y que hagamos un debate sobre esa idea. Como no nos ha dado tiempo a hacer preguntas, lo que vamos a hacer es primero plantear preguntas, las preguntas que tengáis para ellos, debatir sobre ellas y si terminamos luego pues, damos ese espacio para seguir con otro tema y si no, bueno, pues seguimos con el debate que se vaya generando sobre las preguntas que tengáis. Bueno, aquí teníamos... Vale, lo dejamos ahí. Aquí teníamos algunas de las ideas que habíais planteado en vuestros comentarios cuando os habéis registrado en Eventbrite. Bueno, pues a lo mejor algunos veis reflejado en una de esas ideas, pero como digo, antes de empezar con ellas, si os parece, hacemos una ronda de preguntas. Hasta arriba. Muchas gracias a los tres por las charlas. La pregunta igual es un poco genérica, va sobre todo dirigida a Cristina, pero yo creo que cada uno desde su ámbito lo puede un poco atacar. Entonces, principalmente es un poco por la línea del tema de intentar educar al usuario, ¿no? Entonces, no sé, quería saber un poco vuestra opinión y es básicamente que yo estaba pensando que con este ejemplo que has puesto, por ejemplo, de Italia, ¿no? De la pizza, que solo por el mero hecho de que el usuario piense que todo el mundo tiene que creer, o sea, bueno, voy a volver a decirlo, solo por el mero hecho de que ella esté pensando en Italia, eso no implica de que se refiera a Italia, porque se puede referir a la pizzería más cercana, se puede referir a otro sitio, algo más enfocado a su personalidad o a su historia. Entonces, era un poco que eso depende mucho del contexto, ¿no? Pero también que hay que un poco, supongo, es mi opinión, no sé qué opináis, concienciar al usuario de que solo porque tú creas una cosa, eso no es la verdad, ¿no? Que tú mismo estás como influenciándote por tu contexto, pero hay muchas más interpretaciones de eso. Entonces, va un poco, por un lado, por el tema de cómo diseñar eso bien para que no ocurra, poder guiar más al usuario, educarle para saber hablar y ser claro, no ambiguo. Por otro lado, cómo intentar guiarle también por la línea de sentimientos sin manipularle demasiado, ¿no? Que va más por vuestra línea. Y luego, por otro lado, cómo tener en cuenta ahí el contexto, ¿no? Por medio, por ejemplo, de las ontologías me ha parecido genial, pero cómo extraerlas de forma un poco sin introducir nuevas ambigüedades, pero tampoco cargarse algunas que sean necesarias. No sé si la pregunta es demasiado genérica, pero... Sí. Gracias. Nada, vale, sí, esto da para otra charla entera, pero primero yo diría que educar a los usuarios es muy difícil. Y como he empezado abriendo, al final se supone que es la máquina la que tiene que aprender del usuario. Si se hacen cosas, yo por ejemplo intento que los mensajes de error redirijan al éxito, que no decir lo siento, no te he entendido, sino decir, por ejemplo, el chatbot de Skyscanner decía, no te he entendido, prueba a decirme el nombre de una ciudad. Recordar al usuario de qué va. Y luego lo que decías de que depende mucho del contexto, al final cada chatbot se desarrolla para un contexto. Y aunque haya usuarios que crean que es para otra cosa, yo en mi chatbot de salud sexual femenina la gente me preguntaba por dolores de cabeza. Mi respuesta era, yo solamente te puedo ayudar con un tema y lo demás pues recomiendas otros bots o les das. Gracias. Bueno, por aportar algo, lo que comenta Cristina que es un poco tu pregunta original, es por el diseño de conversaciones y la experiencia de usuario, que sigue siendo un reto. De hecho, hay Jesús, Cristina, que saben de esto bastante, todavía hay poco desarrollado y tiene mucho por recorrer, ¿no?
Y en el resto de cosas, en mi experiencia y mi humilde opinión, con el tema de ontologías, por ejemplo, que nosotros, que somos técnicos, hemos intentado entrar en el mundo de ontologías, parece que hay muchas barreras, no solo por poco conocimiento, sino también porque o son caras, porque tienes que adquirir, o porque cuando eres técnico y entras en hacer ontologías hay poco conocimiento en general. O sea, esa parte de unir distintos campos es algo que todavía necesitamos en las empresas un poco que ocurra, ¿no? Y no sé si queréis... No sé. También por aportar un poco. Desde el punto de vista académico se lleva haciendo mucho. Cuando tú diseñas un sistema conversacional, también le enseñas o le das una serie de policies, ¿no? En el sentido de, pues mira, mi sistema va a confirmar con el usuario cierto tipo de datos. En el ejemplo de la pizza, tú puedes diseñar e implementar un sistema que sea capaz de, con ontologías y word embeddings, entender un poco el contexto e inferir, ¿no?, de alguna manera que estás hablándole, pues mira, lo mismo quiere ir a Italia, y preguntarle, esa policy solo se va a activar si tu nivel de confianza es pues bajito, ¿no? Y le puedes preguntar, ¿quieres ir a Italia? Ese tipo de situaciones sí se pueden también gestionar e implementar. No sé si tenemos todos la capacidad de hacerlo con las herramientas actuales, pero en el sentido de no hacer un diseño e implementación entera ad hoc, pero que en realidad tenemos alternativas, ¿no? Bueno, o sea, yo creo que el tema de la ambigüedad, o sea, no es solo los chatbots. O sea, yo te digo un boli, que si quiero, que si tengo. O sea, es necesario resolverlo en el mundo real, en la comunicación cara a cara, así que como para no resolverlo en interfaces de conversación muy, muy degradadas. O sea, es algo que ni está resuelto, ni creo que, vamos, que si te piden una pizza te puedes lanzar por un camino a ver si aciertas o preguntar directamente. Pero es complicado, por no decir... Bueno, es muy complicado resolver la ambigüedad. Bueno, lo primero, muchas gracias. Han sido súper interesantes las 3 charlas. 2 dudas. Una, creo que lo has comentado tú, Nieves, el tema de corporas en castellano, ¿cómo vamos en ese tema? ¿Va un poco mejor el tema? Porque yo casi toda, o sea, soy neófito en esto y veo que hay todavía como bastante dificultad para encontrar eso. Entonces, no sé si hay iniciativas para precisamente crear más datasets o algo así, ¿vale? Y bueno, la segunda os lo digo y así ya corto el rollo. He echado de menos un poco la parte de output, la parte de generación de lenguaje. Entonces, yo he visto cosas con cadenas de Markov, con temas de probabilidad y todo eso, pero no sé si hay algunas otras disciplinas o algo que pudiera ser interesante comentar. Vale, con respecto a la primera pregunta, ahora no estoy muy puesta, te digo a día de hoy, pero sí de hace unos años, corpus en castellano pocos y los que están abiertos normalmente son de universidades, ¿vale? Hay muchos proyectos muy buenos, pero efectivamente si quieres hacer algo más concreto, no encuentras la herramienta, tienes cosas más genéricas, ¿no? Aquí la alternativa, las empresas lo que suelen hacer efectivamente contratan lingüistas y se dedican a ellos construir de alguna manera las herramientas necesarias para poder luego, no te hablo de corpus de diálogo, pero sí de ontología o de otro tipo de cosas que te ayuden a tenerlo en castellano. Pero sí, desde mi punto de vista sigue siendo un unicornio casi encontrar algo en castellano. O sea, el tema aquí también es ¿para qué quieres el corpus? O sea, porque decimos un corpus, un conjunto de textos, tienes el CREA, el corpus de referencia del español actual, pero probablemente lo quieres etiquetado para tu aplicación específica. Entonces ahí, claro, hay una rara avis, un unicornio o dinero.
Yo creo. O sea, a lo mejor pensando en alguna aplicación específica, sí que hay, te diría más, incluso gente en esta sala que después te puede apuntar en alguna dirección. Y también ha comentado lo de generación de respuesta, ¿no? Sí. Yo por lo que conozco es si lo divides así a grandes rasgos entre comprensión, gestión del diálogo y generación de respuesta, es lo que menos evolucionado está, sobre todo porque todavía la comprensión sigue siendo un reto, la gestión del diálogo también, y al final parece que lo que menos toca, si no tienes resuelto lo anterior, es mi hipótesis, ¿vale? Pero que yo sepa algo con Deep Learning de generación de respuestas hay, pero nunca se termina de aplicar desde mi punto de vista porque cuando lo pones en la práctica siempre es raruno, ¿no? O genera respuestas rarunas. Donde he visto generación de textos o generación de NLP, o sea, NLG, es una startup americana que recopila datos. Parece a priori, cuando lo cuentas, un poco más sencillo, pero puede complicarse. Recopila datos de eventos deportivos, empezó así, y genera noticias de manera automática, ¿vale? Pues a través de distintas condiciones, que es todo muy reglado, genera los textos y los publica de manera automática, ¿no? Y a partir de ahí pues, se van adaptando a dominios. Pero en pequeñas píldoras de respuesta como chatbots, por ejemplo, nosotros hemos optado por sencillo de categorizar distintas frases, ir aprendiendo. Réplica.ai hace lo mismo, recopila de distintos usuarios y al final con eso aprende y las genera en función de distintas inputs. ¿Vale? Bueno, muchas gracias a los cuatro por la presentación, me ha parecido muy interesante. Y mi pregunta está más relacionada con todos estos sistemas que están lanzando las grandes empresas, Google, Microsoft, IBM, etcétera. Todos esos frameworks, al final, por debajo tienen, digamos, casi la misma tecnología y, en vuestra opinión, ¿hacia dónde vamos a despuntar o quién realmente de estos está evolucionando esos sistemas? O sea, ¿alguien realmente está trabajando en el entrenamiento? ¿Todos tienen árboles, grafos? ¿Alguien está metiendo deep learning o alguien va a ello? ¿Cuál es de ellos, digamos, el futuro en vuestra visión? ¿Empiezo yo? Sí. Mi percepción es que Google tiene ventaja. En la práctica, incluso, si te pones a hacer algo, ahora mismo Dialogflow parece que responde más rápido, tiene ciertas respuestas mejores que si coges Good.ai, que lo compró Facebook, que al principio estaba bastante bien, pero perdió fuelle. Aún así, son soluciones que todavía dejan expectativas versus realidad, dejan que desear, ¿no? Pero tienen, creo, bastante ventaja porque tienen muchos datos. Tienen muchos datos, pueden aprender de todos los usuarios que utilizan Android en el mundo, que en el fondo es un porcentaje muy alto. Tienen más acceso a esos datos que en comparación, por ejemplo, Apple, ¿no? que también tiene muchos, pero evidentemente no tiene tantos usuarios, ¿no? Y de ahí yo creo que de cara a esa parte de comprensión, creo que tienen ventaja. Y luego el hecho de que tengan que a nosotros siempre nos pareció una ventaja fundamental cuando estábamos en Viva, era la parte del grafo de conocimiento que tiene Google, que funciona relativamente bien para muchas respuestas hiladas por el grafo, ¿vale? Y eso le da también cierta ventaja que otros a lo mejor no están explotando. No sé vosotros. Con respecto a herramientas también, creo que Rasa lo está haciendo muy bien, porque además de open source, su enfoque se intenta alejar un poco del resto y a la vez aunar los diferentes modelos para para poder engancharse en herramientas ya creadas. Y te diría que Rasa en unos años, Google, bueno, pero Rasa también. No sé. Rápido para dar un poco también un enfoque diferente. Bueno, yo utilizo y apoyo mucho Dialogflow, el de Google, pero creo que ganará el que dé un soporte y que se integre
y cumpla lo que la gente pide. Por ejemplo, Dialogflow tiene un fallo muy grande y es que te deja hacer web widget, te deja hacer un chatbot que sale simplemente en tu página web, pero luego no te deja utilizar elementos ricos como botones o no te deja meter links, que sorprenden un poco y tiene unas cuotas de servicio muy bajas. Yo creo que también va a afectar eso, ¿no? Si empiezan a tener más funciones y a soportar todo lo que la gente pide. O sea, yo, bueno, la verdad no sabría decirte, pero, o sea, solo como opinión lo que me parece es que por necesidad, por la carencia del teclado y la pantalla, van a ser los que estén sacando cacharritos que solo se pueden comunicar vía voz. O sea, por necesidad, porque no te arriesgas a sacar eso si no tienes algo. Y dentro de eso, a mí el grafo que tiene Google, que a fin de cuentas es una ontología del mundo, me parece que le puede, o sea, y es quizá la empresa que está respondiendo preguntas todos los días. O sea, en su buscador ya no nos muestra, ya no te devuelve 2 millones de documentos, ya te empieza a devolver tarjetas y cosas de estas. O sea, que están en camino totalmente, pero ¿quién llegará? Pues el barquito ese, hemos echado las naves y unos se hunden y otros llegan. ¿A dónde? Pues ni siquiera sabemos eso. Hola, muchas gracias por la charla. Quería haceros unas preguntas. Desde el punto de vista legal, ¿cómo se testa un chat? ¿Y eso cómo puede afectar a la ley de protección del consumidor? Cuando te refieres a testar, exactamente, si puedes explicarlo un poco mejor. A probar las conversaciones que se tienen en el chat. Por ejemplo, yo hace un par de semanas estaba en una página web de compras y no me aparecían las condiciones generales de compras y yo quería que me apareciesen. Entonces le pregunté a la máquina cómo me podían aparecer y me dice, no, simplemente dale al clic en el cuadradito. Y dije, no, porque quiero verlas. Entonces la máquina me dijo, tienes razón, pero quería saber cómo se puede hacer ese tipo de test o cómo puede afectar eso a la ley del consumidor. Bueno, en uno de los talleres que yo hice fue el final del debate, fue toda la discusión en torno al tema de protección de datos ilegal. No he terminado de entender la pregunta, pero te digo un poco. Tienes lo primero que utilizamos herramientas que suelen tener también acceso a datos. Y eso, si queréis montar un bot, lo primero es leeros los términos y condiciones, tanto de Facebook como de Messenger, como de Chatfuel, como de Dialogflow, como de ellos, como lo que yo tengo en mi página web. O sea, todas las personas con las que vayas a interactuar, que lo mires. Luego, Facebook tiene un mecanismo, por ejemplo, te hablo de Facebook porque es lo que yo más controlo. Cuando tú inicias la conversación, te explica para qué funciona el bot y te dice, dándole a Get Started, aceptas los términos y condiciones de la conversación, que incluyen que yo como programador tengo acceso a esos diálogos, por ejemplo. Y luego, aparte, hay chatbots que utilizamos información un poco más que cogerla con pinzas y ahí el consejo es meter hola, bienvenido al chatbot, aquí tienes un enlace a los términos y condiciones de nuestra página web, si continúas la conversación estás explícitamente aceptando tal. Es como en el Medium que he puesto ahí hay un artículo sobre este tema. También como apunte, Javier comentaba en su charla lo de la ley nueva de protección de datos, que a todo el mundo que implemente un sistema inteligente, bueno, pues se tiene que acometer a esta ley, ¿no? Y es bastante estricta en el sentido que de alguna manera tienes que justificar que la toma de decisiones de tu sistema está basada en unos hechos que cualquier persona puede llegar y ver para decir, bueno, pues me ha recomendado que compre la blusa rosa, no porque piense que soy una mujer, sino porque conforme a mis criterios, bueno, con respecto a mis compras anteriores, es lo que más se adecua a mí y no está teniendo un sesgo cognitivo o alguna cosa de esas, ¿no? Bueno, y esa ley está en Europa y cualquier usuario de fuera también se tiene... Bueno, eso es un poco tricky en realidad, ¿no? Pero se están haciendo cosas al respecto. O sea, hay cosas que la mayoría de los que estamos aquí no le damos importancia. O sea, yo fui a una charla, no sé si era de Atsuara o de algún abogado,
que vamos, ve y pregúntale a ellos, que son los que te pueden decir. Y decía eso, que hasta que no metan a alguien en la cárcel unos años no le vamos a prestar atención. Porque en la ley de protección de datos hay dos tipos de datos, los que permiten identificar a una persona, bueno, esos son los datos personales. Esos ya ni siquiera puedes sacarlos de la Unión Europea, o sea que aquí muchos tenemos páginas en Amazon, hemos creado base de datos donde en Oregón, ¿vale? Tío que meta ahí sus datos, los estamos sacando de la Unión Europea. No se puede. Para eso tienes que pedir un permiso especial, certificar no sé qué en la Agencia de Protección de Datos y tal. No lo hacemos. Y luego están los datos relacionados con la salud, que esos son un nivel de protección aún muchísimo mayor, que yo ahí hacer un chatbot de salud me daría miedo, pero miedo de cárcel. Entonces, o sea, yo estoy de acuerdo con aquella opinión de que hasta que no metan a uno en la cárcel no le vamos a prestar atención, porque es que nos la estamos pasando por... Vamos, o sea, es que nos da exactamente igual. Entonces ya hablar de qué hacen con los datos cuando estoy probando un bot, vamos, ni idea. O sea, no, vamos, no te puedo concretar más la respuesta. Yo no solo me refiero a los datos, sino, por ejemplo, al consejo que te da la propia máquina. El propio chat te puede dar un consejo que vaya en contra de una ley, de la protección del consumidor, por ejemplo, lo que yo estaba diciendo. Entonces, eso quería saber si había alguna manera de mirarlo o si no se está haciendo nada de momento. Están verde, sigue estando. Vale. Pero supongo que habrá también movimiento en los próximos años, porque es lo que decía. En cuanto metan un poco de miedo, ya verás. Porque si no sabéis, la Agencia de Protección de Datos, digamos, sobrevive en base a las multas que pone, o sea que es un ente privado, no es público. Así que si se ve un poco más canina, pues pondrá ojo más atento sobre dónde haya que ponerlo. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas. Mi pregunta va en torno a... Bueno, me parece muy interesante el tema de la personalidad en los bots y quería preguntar en base a si también se está avanzando el tema de la personalización de cara a cuando tienes un bot que se adapte al usuario y aprenda, conforme vaya teniendo interacción con el usuario, vaya aprendiendo no solamente qué le interesa, sino cómo es esa persona, ¿no? En plan de su nivel educativo y tal, para adaptarse mejor a cómo decir las cosas. Eso es uno de los objetivos que tenemos nosotros en particular, de hecho. Aprender un poco de la reacción. Por ejemplo, hemos hecho un módulo solo para emojis, para entender muy bien cuando, lo que decía Cristina, por ejemplo, lo hemos integrado en la herramienta porque pensamos que es bastante más preciso si usas, sabiendo si está contento o enfadado, si usas un emoji que es contento o enfadado. Es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, en función de eso, nuestra herramienta lo que hace es reaccionar a esa emoción o ese estado de ánimo que demuestra el usuario y adapta su respuesta en función de cómo se encuentra el usuario. El resto de personalización, si de repente puedes decirle trátame más formal o más informal, eso todavía no lo hemos metido, pero podría hacerse. Yo no conozco un bot que lo haga, sinceramente. Pero nosotros lo queremos hacer más automatizado en función de la interacción y no tanto personalizado como si fuese una web o un móvil. Si entiendes también personalización como recomendación. Creo que no. Perdona, me refería sobre todo a, por ejemplo, cuando hablas con una persona. Cuando hablas con una persona, la gente tiende a adaptarse a la otra persona para que haya un entendimiento mutuo. Entonces, por ejemplo, si hay una persona que tiene un nivel académico más alto a la otra tiende a bajarlo, porque no se puede subir la de la otra de forma rápida. Entonces, digamos que un bot, imagino que para intentar que cada persona es diferente, tendría que adaptarse a la forma en la que el otro le va a entender mejor, ¿no? Va por ahí. En lo único que creo que se está trabajando es en cuanto tú le hablas, imagínate un bot en inglés, si le hablas en castellano y él es capaz de responderte en castellano, eso es lo único que he visto personalizado a día de hoy, de que empieza a hablarte en castellano. Pero efectivamente eso es algo en lo que se tiene que seguir trabajando.
si es una cosa muy importante para tu bot, porque vayas a tener, yo que sé, gente de una diferencia de niveles educativos muy gorda, también lo puedes meter como parte de, bueno, hardcoded ahí en plan bruto, pero al principio utilizar ciertos keywords que te manden a un flow diferente que sea para ese perfil específico. Yo he visto bots de rutinas deportivas que Nike sacó en Turquía en febrero del año pasado un bot que te recomendaba entrenamientos o de velocidad o de elasticidad o de fuerza con o sin música, en grupo o solo y con una frecuencia y una intensidad determinada en base a un cuestionario que te había hecho al principio. Entonces, ahora mismo yo creo que es más en torno a esto que automatizándolo y demás, aunque Bixby lo tiene, dicen que ellos lo hacen. Yo lo único que te puedo decir, o a vosotros, hay en el campo de la enseñanza de idiomas como lengua extranjera, o sea, sí se clasifica el vocabulario en función de su dificultad y cómo se tiene que ir integrando poco a poco en el aprendizaje. Entonces, ahí en modelos generadores de lenguaje se le puede incorporar eso por algún lado, de tal forma que seleccione las palabras dentro de un nivel. ¿Cómo ha identificado el de la otra parte? No lo sé, pero bueno, para eso será otro tema. Pero bueno, se le puede seleccionar las palabras dentro de esos grupos y hablar pues en función, o sea, vale, son como enseñanza de idioma extranjero, pero yo creo que podría ser aplicable en esto. Bueno, ya tenemos ahí arriba las pizzas, que son casi igual de importantes que las preguntas. Bueno, antes que se enfríen las pizzas, gracias por compartir el conocimiento y por los que estamos acá en el sofá no nos quedamos dormidos, así que ha sido todo muy interesante. Respecto a lo que es la construcción de chatbots y que puedan tener una conversación, así como nosotros tenemos una conversación a veces con un vendedor, con un amigo o con un médico, un consultor, ¿no? La expectativa es súper bien alta. Cuando he estado yo tratando de buscar chatbots que puedan tener una conversación de la manera más inteligente posible en inglés, me he cruzado con soluciones como WooBot o HealthStab o Mitsuku, creo que ganó de Pandora Bots el premio Loebner hace poquito. Entonces, siendo eso en inglés, ¿no? En español, en la opinión de ustedes, ¿cuáles son los chatbots que han tenido ustedes mejor experiencia en esa dirección, ¿no? De poder tener una conversación inteligente, no digo sobre cualquier tema, pero casi sobre cualquier tema? Nos estamos dando mus por aquí. En realidad Google Assistant, como Carlos comentaba, Google Assistant todavía no tiene la capacidad de, bueno, por lo menos con la voz, no tiene la capacidad en castellano. Creo que está en México o Estados Unidos en castellano y en España todavía no, si no recuerdo mal. Pero yo, por ejemplo, solo uso en inglés o los he utilizado en inglés. Pero si Google Assistant, si esas capacidades las tiene igual, capacidades conversacionales en inglés que en castellano, te digo que en castellano va a ser la hostia. Pero efectivamente en castellano capacidades conversacionales que yo recuerde así, bueno, si nos vamos a asistentes como Cortana, tal, algo sí, pero tampoco es muy conversacional porque ese tipo de asistentes están más orientados a ayudarte para tareas muy concretas dentro de tu ámbito general, que sea calendario, ¿sabes? Conversar. Ahí, de hecho, por sacar el tema de la voz, lo que sí hemos visto es que, por ejemplo, Google sí es más conversacional, Alexa es más transaccional, está más pensado para compras, de rellenar huecos y tal para hacer transacciones, y Cortana es más comandos, ¿no? Porque está más pensado para interactuar con Windows y este tipo de cosas. Entonces ahí parece que lo conversacional, si es solo los grandes, Google tiene ventaja, desde mi punto de vista. Y luego casos particulares es que en castellano no recuerdo ninguno ahora mismo, yo tampoco. No. Ahora, ¿creen que es posible que en español o en castellano podamos hacer eso? ¿Hay alguna limitación por la cual no lo podamos lograr? Ambigüedad. ¿Lo han hecho ya en inglés?
Digo, lo mejorcito que he visto en inglés es Bubot, ¿no? Hellstap o este Mitsuku. En español todavía no encontré algo parecido. No lo sé, yo no creo que haya ninguna limitación específica al lenguaje, ya sea al español, al inglés. O sea, me refiero a un lenguaje concreto que impida implementar una interfaz conversacional basada en una inteligencia artificial. O sea, creo que el problema en todo caso es general. O sea, podemos lograr representar el lenguaje de tal manera que lo entienda una máquina y esa representación luego la puede generar el texto o la voz. O sea, bueno, a fin de cuentas es lo mismo texto que voz, ¿no? O sea, es más en ese nivel. O sea, es que casi hablaríamos de otras cosas. Del lenguaje es innato, es aprendido. O sea, no sé. O sea, yo creo que no hay nada en español que esté presente, que digas, pero bueno, esto pregúntaselo también a un lingüista que sabe muchísimo más. Yo soy ingeniero industrial, de esto poco. Pero yo creo que no hay nada en español, o por lo menos cuando lees cosas no hay nada excesivamente sorprendente como para impedirlo. O sea, no son como ejemplos de estos de la lógica trivalente de la Aymara, que yo todavía no tengo muy claro, o sea, cómo puede ser eso. ¿Sabes? Yo creo que no hay nada en español, ni en ningún otro idioma en general. O sea, que el problema es para todos. Yo ahí diría que hay una cosa que a nivel práctico intimida muchísimo. El primer bot que yo hice de salud sexual duró 10 días en castellano porque lo empecé a hacer en Uruguay. Entonces yo lo hice con mi castellano. Y cuando se lo di a la primera persona, claro, no pudo continuar 2 líneas. Entonces quizás el problema de las variedades regionales y de acento, pero en inglés un británico, un escocés, un australiano también utilizan acentos y palabras diferentes. Entonces es el único problema así un poco que veo. Con respecto a lo del Turing Test, a lo mejor es que hay también alguna norma de que sean en inglés. O sea, me refiero, creo que en general en español somos capaces de hacer muchas cosas. Quizá no hay tanta gente que se dedique a ello y por eso hay menos, ¿vale? Pero tengo que mirar lo del Turing Test a ver si hay en otro idioma, por curiosidad. Por si... Bueno, pues un aplauso para ellos, por favor. Parece que queda mucho todavía para que entiendan lo de nos damos mus. Ahí en ese contexto todavía cuesta. ¿Qué más? Bueno, pues tenemos aquí a los sponsors. De nuevo, muchas gracias a ellos que nos han ofrecido estas pizzas y nos han ayudado con la organización, Terminus 7, Deloitte, The Neon Project y Planeta Chatbot. Gracias a todos por asistir, por participar, que esto sea así, una comunidad, bueno, pues que sea algo interactivo, en el que todos podemos proponer temas, plantear preguntas, hablar con mega expertos como los que hemos tenido hoy. Y nada más. ¿Para cuándo tenemos el siguiente? ¿Febrero? Vale. El siguiente evento va a ser, bueno, como ya comentábamos, no es en octubre del año que viene, eso es el World Summit. El evento nuestro que tenemos va a ser el 1 de febrero y el siguiente evento va a estar centrado en la AI generalista, es decir, vamos a tratar diferentes temas, no va a ser un evento especial como este, centrado en NLP Chatbots, va a ser un evento donde hablemos de temas muy diferentes. De hecho, nosotros ahora, como teníamos en la slide anterior, vaya mareo, estamos abiertos a cualquier tipo de charlas que nos queráis proponer. Si quieres venir aquí, si tienes un proyecto interesante, algún reto, si tienes algunas ideas que quieras contribuir con la comunidad, pues nos puedes escribir a madrid@city.ai o no, en la página web nuestra que es madrid.city.ai puedes ver el formulario de contacto, así que por cualquiera de los medios nos puedes contactar. O contactarnos personalmente también. Igualmente. Como queráis. Bueno, como decíamos, pues nada, el 1 de febrero el siguiente evento y ahora, bueno, pues casi una de las partes más importantes, ¿no? Tomamos unas pizzas y unas bebidas que tenemos por ahí y ahí podemos seguir haciendo networking y hablando un poco más de estos temas. Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente edición.